De Uber a deber 65,000 pesos. Te quitan el carro por intentar pagar la escuela y para recuperarlo te obligan a pedir prestado. Sí, así como están escuchando. Enrique tiene 22 años, estudia el 8º semestre en el TEC de Veracruz y manejaba por aplicación en sus ratos libres. No para volverse empresario, sino para cubrir sus gastos mientras terminaba la carrera. Pero un operativo contra Uber, InDrive y otras plataformas lo dejó sin auto y con una cuenta que parece castigo ejemplar. 65,190 pesos de multa más 8,700 del corralón. Y ojo, eso fue pagando rápido, porque si esperaba, perdía el descuento del 50%, mientras el corralón seguía cobrando diario. O sea, la opción era endeudarse hoy o endeudarse peor mañana. Le hablaron de un amparo, de un vacío legal, de pelear lo justo, pero el carro podía quedarse semanas o meses encerrado. Y pues nadie le garantizaba que saliera bien. Al final, pagó, recuperó la unidad, aunque dice que la nota un poquito rara. Me dijeron que si no me bajaba, que me bajaban ellos a la fuerza. Agarró a un policía con esposas, o sea, me querían bajar ellos. Me dijeron que si no me bajaba yo por mi cuenta, me iban a tomar como que no estaba cooperando y me iban a llevar a mí, con esposas. Y ahora viene lo más absurdo, porque tendrá que buscar otro trabajo para pagar la deuda que contrajo, pues por trabajar. Primero le cierran la fuente de ingreso y luego lo dejan pagando las consecuencias. No es menor que las plataformas necesiten reglas claras, pero tampoco parece muy lógico que la regulación empiece aplastando al que apenas intenta sobrevivir. Porque el operativo ya terminó, pero para este estudiante la multa apenas empezó. Noticias locales. Agarraron al asesino de perros en Veracruz. Benji, el perrito, no podía hablar, pero su muerte terminó haciendo demasiado ruido. Casi un mes de protestas, miedo y presión en Veracruz, hasta que este jueves detuvieron a Adolfo N., señalado por presuntos actos de crueldad contra el pitbull. Ahora, aquí hay algo que incomoda, porque los dueños de Benji dijeron que el acusado vivía a escasos metros de su casa. O sea, mientras exigían justicia, también tenían que mirar todos los días hacia la puerta, cuidar a sus hijos y esconder a sus otras mascotas por temor a represalias. Y eso cambia por completo el caso, porque Benji habría escapado de casa y fue acusado de morder a una menor, pero según sus propietarios, las autoridades no localizaron a ningún niño con heridas provocadas por un perro. Entonces aparece la pregunta que nadie quería tocar en esta situación. ¿Quién decidió que una acusación era suficiente para castigar al animal de esa manera? Porque hay que decir las cosas. Las cámaras, de acuerdo con la denuncia, habrían captado al presunto responsable intentando colgarlo con un mecate. Después, el perro Benji fue arrastrado sin vida hasta la casa de sus dueños. Sí, hasta su propia puerta. Una crueldad y una locura que solamente una persona así podría hacer. Qué fácil es hablar de un simple perro cuando no es tu familia la que recibe el cuerpo. La detención ya ocurrió y no es poca cosa, pero una captura no borra las semanas de miedo ni garantiza una sentencia. Porque ahora el caso dejó de ser solamente sobre Benji, el perrito, y se convirtió definitivamente en una exhibición de cuánto tiene que gritar una familia para que la crueldad animal deje de tratarse como algo menor. Noticias locales. Cae cubano por feminicidio de veracruzana. Se rapó, tomó un avión, cruzó medio país y durante 17 días creyó que podía desaparecer, pero no. Yadriel N., un peluquero de origen cubano, fue detenido en Tapachula, Chiapas, acusado del feminicidio de Lisbeth Bustos Vera, una mujer veracruzana de 43 años y madre de 2 hijos. La historia ya era inquietante, pero lo que encontraron en aquella casa de Cancún la convirtió en algo mucho más oscuro.
Lisbeth había sido reportada como desaparecida desde el pasado 16 de junio. Según los reportes, planeaba viajar a Canadá para reencontrarse con su esposo. El problema es que nunca llegó. Las autoridades comenzaron a revisar la vivienda del hombre con quien había mantenido una relación y algo llamó la atención. Material de construcción en la entrada y una parte del patio recién cubierta con concreto. Sí, concreto nuevo donde antes, pues no lo había. Empezaron las autoridades a excavar. Debajo encontraron el cuerpo de Lisbeth sepultado clandestinamente y la necropsia determinó que murió por asfixia provocada por estrangulamiento. Y mientras su familia la buscaba, el presunto responsable ya estaba huyendo, cambiando de apariencia y moviéndose entre estados. Qué fácil parece borrar una vida hasta que un pedazo de cemento empieza a levantar sospechas. Ahora está detenido y será presentado ante la justicia de Quintana Roo, pero la captura no responde la pregunta más incómoda. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando escapar mientras la familia de Lisbeth todavía esperaba verla regresar? Noticias locales. Veracruz se quedaría sin lluvias en calorones. A ver, el problema no es que vaya a hacer calor. El problema es que podría llover menos justo cuando Veracruz más necesita agua y que después el clima cobre la factura de otra manera. El fenómeno del Niño ya está presente, según Conagua y especialistas estatales. Y durante los próximos meses podría fortalecerse hasta alcanzar una intensidad muy fuerte entre noviembre del 2026 y enero del 2027. Pero antes de llegar al invierno, viene la parte incómoda. Julio y agosto podrían registrar lluvias por debajo del promedio, temperaturas más altas y una canícula más marcada. O sea, más calor, menos alivio y mayor presión sobre el agua, el campo y las ciudades. Y ojo, septiembre podría normalizar las precipitaciones, sí, pero normal no siempre significa suficiente para recuperar lo perdido. El clima no lleva cuentas como oficinas de gobierno. Lo que no cayó en julio, pues no necesariamente se repone después. También se prevé menor formación de ciclones en el Atlántico y el Golfo de México y suena como buena noticia, pero no significa que Veracruz quede blindado. Basta un solo sistema fuerte para cambiarlo todo. Después vendría otro giro. Un invierno con mayor actividad de frentes fríos y una primavera del 2027 con más riesgo de ondas de calor e incendios forestales. Menos lluvia ahora, más extremos después. Porque el Niño, este fenómeno, pues no llega haciendo ruido de golpe. Primero, seca el ambiente, después altera las temporadas y cuando todos quieren reaccionar, el clima ya cambió las reglas. Noticias locales. Desaparece adolescente de 14 años en Boca. Un adolescente de 14 años salió y desde entonces nadie sabe dónde está. Se llama Melissa Navarrete Román, fue vista por última vez el 8 de julio en Boca del Río, Veracruz, y cada hora sin noticias aumenta la preocupación. La Fiscalía activó la alerta Amber y el protocolo ALBA porque existe el riesgo de que pueda ser víctima de un delito. No es una publicación más para pasar de largo, es una menor que tiene una familia esperando que vuelva a casa. Melissa mide 1.46 metros, tiene tez morena clara, cabello negro, ondulado y a la altura de los hombros. Vestía un vestido negro con flores blancas y tenis blancos de plataforma y también tiene un lunar grande en la muñeca derecha, otro en la mano derecha y el colmillo superior derecho separado. Un detalle aparentemente pequeño podría ser justo lo que permita reconocerla. Aquí no sirven los rumores, tampoco sirven las teorías que solamente ensucian una búsqueda. Sirve compartir su ficha, revisar bien su fotografía y reportar cualquier dato por mínimo que parezca.
La información puede comunicarse a Alerta Amber Veracruz al 228-689-2267 o a la Comisión Estatal de Búsqueda al 228-319-3187. Porque mientras esta publicación circula, Melissa todavía no aparece y en algún lugar puede existir una persona que vio algo, pero aún no entiende que ese detalle podría regresar a la casa. Noticias locales. Perros veracruzanos mueren devorados por gusanos. Hay perros muriendo en Veracruz con heridas llenas de larvas y lo más grave es que algunos dueños prefieren callarse. No porque no les importe, sino porque temen que al reportarlos las autoridades se lleven al animal y jamás vuelva. Activistas de Veracruz alertaron que los casos de gusano barrenador están aumentando, principalmente en la región de las altas montañas, y aseguran que la sociedad civil ya no puede con tantos animales enfermos. Pero ahí es donde empieza lo delicado, porque mientras voluntarios buscan curaciones, traslados y veterinarios, acusan que municipios y gobierno estatal siguen respondiendo como si se tratara de casos aislados. Y qué cómodo llamar controlada a una emergencia cuando otros están recogiendo a los perros de la calle. La infestación aprovecha heridas abiertas y puede avanzar rápidamente si no existe atención. El animal sigue vivo, siente dolor y muchas veces nadie llega a tiempo. Y ojo, los activistas dicen que el problema no nació ayer. Detrás hay años sin esterilizaciones permanentes, vacunación suficiente ni estrategias reales contra el abandono. Primero dejan crecer la población callejera, después se sorprenden cuando una plaga las golpea. Ahora piden la intervención de Senacica, del gobierno de Veracruz y de los ayuntamientos. Porque aunque todavía no existen grandes pérdidas para la ganadería, los perros siguen enfermando. Y quizá esa sea la parte más incómoda. Parece que una crisis solo se vuelve urgente cuando empieza a costar dinero.